El Señor les bendiga en esta tarde, espero que todos estén bien. La palabra de hoy la vamos a basar en el libro de Jonás, capítulo 2, del versículo 1 al 10. Y la palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeéme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. A tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusuriosas, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Para los que no conocen la historia de Jonás, Jonás era un profeta a quien Dios mandó a predicar y a hablar, a llevar un juicio que el Señor tenía planeado para esta ciudad, y los mandó a Jonás a que básicamente les predicara para que se arrepintieran. Entonces este profeta Jonás decide hacer lo contrario, decide desobedecer lo que Dios le mandó, y decide irse en una embarcación, vamos a decir, a dirección opuesta de donde Dios le había mandado. Entonces lo que pasa es que se levanta una fuerte tormenta y casi perecen, y los que estaban en la embarcación con él lo despiertan y le dicen: ¿por qué tú estás tan tranquilo? Mira lo que está pasando, clama a tu Dios a ver si nos libra. Entonces él se delata a sí mismo y dice: la razón por la que está aconteciendo esto es por mi culpa. Entonces él les da la solución y le dice: tírenme de la embarcación y la tormenta va a cesar. Entonces ellos hacen así con Jonás, lo lanzan de la embarcación y la tormenta cesa. Entonces cuando él es lanzado, hay un pez que lo está esperando, y esta palabra que sale de la boca de Jonás era mientras él estaba en el pez. Dice la palabra en el versículo 1: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Entonces él estaba dentro del vientre del pez, y el Señor le permite que pase ahí 3 días y 3 noches. Entonces lo usé esta palabra porque el Señor me la trajo a memoria mientras estaba meditando en que hay tiempos, no a todos los cristianos les pasa, pero sí sé que hay muchos cristianos que les pasa, que tienen un tiempo en sus vidas como de oscuridad, y ya sea porque en este caso Jonás estaba siendo desobediente y estaba en esta situación básicamente por su desobediencia. Entonces no en todos los casos llega un tiempo que es de oscuridad, y quizás no sea siempre por desobediencia. A veces es porque el Señor nos lleva a profundizar en sus cosas. Entonces en esta palabra vemos que él se encuentra en esta oscuridad, y de ahí él empieza entonces a clamar a Dios, a reconocer lo que había pasado. Vamos a decir lo que él hace, se arrepiente, ¿verdad? Clama a Dios, reconoce quién es Dios, ¿verdad? Reconoce, vamos a decir, la condición del hombre cuando no busca la misericordia de Dios. Entonces
He estado meditando sobre eso en esos tiempos de oscuridad que a veces se encuentran los cristianos, y en estos tiempos de oscuridad es difícil buscar, vamos a decir, o percibir la voz de Dios o ver con claridad. De por sí el cristiano no está llamado a mirar por vista, sino que está llamado a vivir y a mirar con los ojos de la fe. Entonces hay tiempos como que se nubla esa fe y no podemos ver como que absolutamente nada, ni podemos a veces discernir o escuchar la voz de Dios. Y no es que Dios no nos habla, sino que no podemos como que percibir la voz de Dios. Entonces hace unos días en mi trabajo, el área donde yo trabajo, se nos ha dañado una de las luces del baño también, y hemos tenido que usar el baño sin esta luz. Y yo me he dado cuenta que algo que tenía años que no me había dado de cuenta, que cuando uno permanece en la oscuridad, eh, pero hay de cierta forma, cuando no tenemos ruido, vamos a decir, cuando nosotros estamos en la oscuridad, lo que nos conviene a nosotros hacer es quedarnos tranquilos y tratar de disipar los ruidos, ¿verdad? De afuera, callar las voces, los ruidos que están a nuestro alrededor. Y básicamente pude ver que cuando yo permanecí, la primera vez que entré en ese baño, como un minuto, ya después de que yo tenía un minuto ahí, que tenía como que esa, me quedé como con esa tranquilidad, y podía ver que aunque estaba en oscuridad absoluta en ese baño, yo podía ver cómo la vista se empezaba a aclarar, cómo ya yo podía ver, no 100% así, pero podía ya ver dónde estaba, vamos a decir, la taza del baño, podía ver dónde estaba el lavamanos. Y esto me estaba ministrando, ¿verdad? Porque muchas veces pasa. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer como en este tiempo de oscuridad? Primeramente es eso, es quedarnos tranquilos, es callar todas las voces que vienen de afuera y tratar de ver no lo que está pasando a nuestro alrededor, sino ver lo que Dios quiere que veamos, que es por la fe, y es primeramente a través de su palabra, que es lo que Dios me ha estado ministrando bastante. Y en Salmo 119, el versículo 115 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, según tengo entendido, en los tiempos de antes, cuando se hacían, vamos a decir, caminatas largas, se amarraban como una lamparita o una lumbrera en los pies, y así la gente podía caminar y tenía como que cierta, podía ver pues por la lámpara mientras caminaban. Entonces, para lo único que se necesita una lámpara es para alumbrar, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de alumbrar es porque indica que hay una cierta oscuridad, ¿verdad? Si no, no necesitaríamos una lámpara. Es obvio que cuando hay oscuridad se necesita lámpara, y es para que alumbre, ¿verdad? Porque hay oscuridad. Entonces, en tiempos de oscuridad necesitamos la palabra de Dios. Y el salmista que escribió esto, él sabía de lo que estaba hablando. Entonces decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y lo que único que puede alumbrar, aun cuando no haya obscuridad, ¿verdad? El camino del cristiano es dirigido por la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, a muchos nos llega, ¿verdad?, este tiempo, y lo que tenemos que hacer es sembrar la palabra de Dios en nosotros, ¿verdad? Porque aunque quizás no escuchemos a Dios o no percibamos la voz de Dios internamente, ahí para eso está la palabra del Señor. Entonces, hubo un tiempo en el que el Señor, a veces he escuchado personas, por ejemplo, una vez escuché a alguien que daba testimonio de cómo Dios iba
ayudarla, le decía que la iba a llevar a lo profundo, ¿verdad? Entonces no hace mucho, hace como 1 o 2 años quizás, una hermana de la iglesia se me acercó y me dijo que ella veía en un sueño cómo el Señor me llevaba mar adentro. Ella me decía, yo te veía con una vestimenta como si fuera de princesa guerrera. Ella me decía, y veía como el Señor te agarraba de la mano y te llevaba al mar, te llevaba a profundizar. Y ese era un tiempo en el que sí había como que cierta, si se puede decir, oscuridad, porque habían cosas como que yo no estaba entendiendo, y había muchas cosas, pero cuando ella me dijo eso, eh, yo como que pude entender, y luego después el Señor me había estado hablando a través de mensajes de cómo la semilla, el Señor, sea el que sabe de cultivos, la semilla se entierra en sí, la semilla tiene que morir, ¿verdad? Como dice la palabra mismo, que una semilla muere, ¿verdad? Pero vamos a decir, renace y trae muchos frutos, lleva muchos frutos, pero primeramente tiene que ser enterrada, tiene que morir. Y eso es lo que a veces pasa en la vida de muchos de nosotros, que a veces no sabemos por qué vienen como ciertas cosas, pero Dios permite todo con un propósito, y necesitamos a veces estar en esos tiempos, porque eso nos ayuda a enfocarnos en Dios, no como vamos a decir, darnos por vencidos, dejar todo a un lado y decidir abandonarlo todo porque no vemos, no escuchamos, no entendemos, nada tiene sentido. Pero el Señor a veces permite que estemos en esos momentos para que clamemos a Él, para que nos olvidemos de muchas cosas alrededor nuestro, y para que al final demos el fruto que tenemos que dar. Entonces el Señor me venía hablando de esto, de la semilla, cuando está la semilla, si ustedes ven, no sé si alguno de ustedes alguna vez hayan plantado algo, pero pueden ver que la tenemos que meter a cierta profundidad, ¿verdad? Y no les llega ni siquiera ninguna luz ahí dentro, ¿verdad? Entonces así pasa con nosotros, que estamos en esa completa oscuridad, pero todo es por una razón. Y también el Señor me hablaba también me empezó a hablar de la altura, ¿verdad? De cómo a veces tenemos que mientras más, vamos a decir, si vamos al mar, si vamos bajando al mar, nosotros estamos profundizando más, pero mientras más bajamos, el mar, el océano se vuelve más oscuro, ¿verdad? Entonces yo decía, Señor, como que yo decía, pero que como que no tiene sentido, como mientras más profundo vamos, más bajando, pero en lo espiritual, vamos a decir, mientras más profundo vamos bajando, mientras más oscuro se ven las cosas, es cuando más subimos en lo espiritual. No sé si me entienden lo que estoy diciendo, pero es porque eso nos lleva a estar en situaciones o en ese donde tenemos que estar para que el Señor trabaje con nosotros, y para que dependamos más de Dios, para que entonces estemos en esa situación de que podamos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y es para que nos alineemos más a Él. Y este mensaje yo lo quería dar en el día de ayer y no pude hacerlo. Y le doy gracias a Dios que no me permitió darlo en el día de ayer, porque era como que necesario que yo escuchara el mensaje de hoy, porque el mensaje de hoy se trataba, perdón, de adorar a Dios en las tribulaciones, ¿verdad? Y en momentos donde hay oscuridad, es un momento tribuloso, y la predicadora, nuestra hermana Jennifer, hablaba de que, o sea, que en esas situaciones y esos momentos que no entendemos, que estamos pasando por situaciones, ¿verdad?, que nos atribulamos, lo que debemos hacer es adorar, alabar al Señor, ¿verdad? Porque eso hace que se rompan cosas en nuestra vida,
y hacerlo con el corazón, hacerlo en espíritu y en verdad, y es como que olvidarnos de nuestras situaciones y hacerlo, porque cuando pensamos en, ok, lo voy a hacer por el beneficio de que Dios me va a sacar de esta situación, pues entonces así estamos haciendo como si fuera un negocio. Esto lo estoy diciendo yo, eso no lo dijo la hermana Jennifer, lo estoy diciendo yo, pero es algo que es algo que Dios me ha enseñado, ¿verdad? Que nosotros no hacemos negocios con el Señor, nosotros hacemos las cosas para Dios, como dice su palabra, hacerlo como para Dios, ¿verdad? Hacer todo lo que vamos a hacer para Dios y saber que Dios no le podemos engañar, ¿verdad? Y tratar de hacer las cosas de corazón para Dios, con todo nuestro corazón. Entonces, esa parte me gustaría añadirla a este mensaje, porque cuando estamos en tiempos de ya sea oscuridad o tribulación, lo que nos va a sacar a flote es primeramente quedarnos tranquilos, ¿verdad? Meditar en el Señor, es a través de su palabra, como dice su palabra, ¿verdad? Que su palabra es lo que nos va a alumbrar el camino y es lo que nos va a permitir ver. Cuando todo está alumbrado, cuando llega la luz del Señor, ¿verdad? Todas las tinieblas se tienen que disipar. Entonces, si a esto también le agregamos alabar a Dios, ¿verdad? Exaltarlo, adorarlo por encima de cómo nosotros nos sintamos, pues esto también nos ayuda, y nos ayuda porque también es algo que yo he experimentado. Ha habido situaciones en las que no he encontrado, no he visto la salida, pero cuando decido adorar al Señor, eh, he podido sentir su presencia, y eso es cuando eso nos da como esa fuerza que nosotros necesitamos para seguir adelante. Entonces, adorar a Dios y estar metido en su palabra también juntamente con la oración es algo que nos va a ayudar a salir adelante en estos caminos. Y lo voy a dejar hasta aquí. Espero que esto les sea de bendición. El Señor les bendiga y que tengan bendecida semana.